Buenos días, bienvenidos al Congreso Multitud de Minorías 2022. Estamos en la mesa 4, Psicoanálisis y Transversalidad. Antes que empecemos, voy a hablarles un poco de los agradecimientos y voy a darles algunos avisos. Entonces quisiera agradecer a todos y todas que pudieron aportar para la realización de este Congreso, a los moderadores y ponentes y a todos que han dispuesto su tiempo, al público en general, o sea, a la audiencia que pudo aportar económicamente para la realización de este Congreso. Recuerden que no tenemos ningún apoyo de fomento o de institución, todos los costes son pagados por el público con sus donaciones. También quisiera agradecer a la transmisión del equipo del estudio digital SEB en la persona de Leomir y de su equipo. Muchas gracias. Al equipo también de Libras que está Diego, David y Farla por el excelente trabajo de siempre que hace la traducción de Libras, lengua brasileña de señas. Quisiera comunicarles que la traducción de español estará disponible en el canal de YouTube después del Congreso, durante el Congreso, como ya empezamos a poner. Es el video de ayer, entonces ya está en español, que es hecho por la intérprete Ángela Pontes. También quisiera agradecer a aquellos que han sometido sus artículos y reseñas para el dossier del Congreso que saldrá hasta diciembre de 2022 en la revista Tempo Analítico, Psicoanalítico. También quisiera darles algunos avisos de que las transmisiones de las conferencias y de las mesas serán disponibles en la plataforma Event 3 utilizando el login y la contraseña. Si no tienes la contraseña y el login, puedes crearlos si no los ha hecho todavía. Y también estará disponible en el YouTube por medio del canal Multidão de Minorías. No te olvides de activar la campana para poder recibir los avisos de las actividades. También pueden llamar a los amigos para que participen del evento, porque quizá ellos no saben todavía. Pueden acceder al www.event3.com.br diagonal Multidão de Minorías. Entonces vamos también a disponer en el chat un formulario para la evaluación final de cada actividad y este formulario va a servir para registrar la presencia y los certificados serán enviados por medio de la plataforma eBay después del evento. También enviaremos por el correo electrónico de la inscripción. Las preguntas se contestarán al final de cada actividad si a tiempo. La mesa 4, psicoanálisis y transversalidad. Cuando pensamos la política en la práctica del psicoanálisis, se convierte en necesario invertir por la clínica una manera nueva de poder habitar en el campo social. Hay, por lo tanto, una determinada prudencia que debe de ser adoptada, que la militancia sencilla y autoayuda no se confundan con la transversalidad desencadenada con el tema analítico. Bueno, quisiera presentarles el moderador de la mesa, que es Cristiano de Souza, es psicomotricista y psicoanalista, líder del programa de salud ERA y PERPE de la Secretaría del Estado de Mato Grosso. Es presidente de la Asociación Brasileña de Medicina Psicosomática Regional de Mato Grosso, doctorando en psicoanálisis, salud y sociedad por la Universidad Vega de Almeida, UBA. Es autor de libros en el contexto de psicoanálisis, psicomotricidad y trastorno de espectro autista. Es director de la Escuela de Salud de Medicina Psicosomática. También quisiera presentarles a la ponente, porque tenemos tres ponentes en esta mesa. La primera es la profesora doctora Ana Cleide Guedes, que es graduada en psicología por la Universidad Federal de Pará. Hizo maestría y doctorado en psicología clínica en la Universidad Católica de São Paulo, PUC, y también postdoctorado en psicología en la Universidad Paris 7. También es profesora asociada de la Universidad Federal de Pará, está jubilada, ha graduado en psicología, ha tenido maestría y doctorado y también lecciona y está en la dirección del laboratorio de patología y también la profesora doctora Juana Novaes, que es postdoctoranda y PPG en teoría psicoanalítica del Instituto de Psicología de la Universidad de Río de Janeiro. Después es postdoctorada en psicología social y psicología médica por también la Universidad de Río de Janeiro, profesora del programa de posgrado estricto senso de psicoanálisis, salud y sociedad, Universidad Vega de Almeida, coordinador del núcleo de enfermedades de belleza del Laboratorio Interdisciplinario de Investigación e Intervención Social, LIPS, de PUC y del Laboratorio de Prácticas Sociales Integrales, LAPSI, de UBA. Investigador correspondiente del Centro también de París 7
y miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Dove para Autoestima, Unilever Londres, y es miembro también del Consejo Científico y Editorial de la colección Psi de la editora Apris. Tiene experiencia en el campo de la psicología, con énfasis en metodología de investigación, intervención terapéutica y psicología comunitaria, con énfasis en diagnóstico y atendimiento a niños y adolescentes que viven en hogares y que son institucionalizados en situación de riesgos y víctimas de violencias domésticas. También es autora y organizadora de varios libros y colecciones de los que están allí con los nombres que podemos ver aquí, y también uno que es lo que se trata de diálogos internacionales, interdisciplinares, mejor dicho, y es becaria de la Fundación Nacional de Desarrollo de Enseñanza Superior. También está la profesora Junia de Villena, es psicoanalista, posee graduación en psicología por George Washington University, tiene maestría en ciencia social por la Universidad Católica de América, también tiene doctorado en psicología clínica por la Universidad Católica de São Paulo, también es profesora asociada y jubilada por la Universidad Católica de Río de Janeiro, también es coordinador del Laboratorio Interdisciplinar de Investigación e Intervención Social de la PUC Río y desarrolla proyectos de intervención psicológica de los derechos humanos y social. Coordina el nombre es Envelhecentro, que es un núcleo dedicado a los estudios teóricos y clínicos de los procesos de vejez, y es coordinadora científica de la colección Psi de la editorial Apris. Es investigadora correspondiente del centro también de la Universidad de París 7 y estudia nuevas inscripciones y representación del cuerpo en la cultura contemporánea. Es consultora internacional de la plataforma PAGE, PAGE, plataforma de apoyo a los jóvenes ex acogidos de la Universidad de Coimbra, y trabaja también con los menores vulnerables en situación de riesgo. Entonces le paso la palabra al moderador de la mesa que va a estar cuidando. Entonces, muchas gracias y un buen evento a todos. Cristiano. Hola, buenos días a todos, todas y todes. Inicialmente quisiera agradecer la presencia de todos ustedes en este congreso tan importante. Quisiera felicitar también el trabajo de Alterivas y al colega Hudson, y decir que es muy importante esta articulación para la producción del conocimiento y las relaciones que tenemos para la efectividad. Y hoy tenemos una mesa muy importante para poder trabajar esta temática de psicoanálisis. Y ahora empezaremos las palabras de la profesora doctora Junia de Villena, que va a trabajar de la ciudad de las vitrinas, la ciudad confinada, sobre el racismo, alteridad y la violencia. Entonces, Julia de Villena, tienes la palabra. Buenos días, Cristiana. Buenos días, Farla. Inicialmente quisiera agradecer la oportunidad de poder estar aquí en este congreso una vez más. Una realización importante de Alterives con la colaboración de UTSO. Entonces voy a hablar, bueno, en verdad voy a leer un poco de la entrada de mi trabajo, que es un pequeño relato sobre una película muy importante de Colosal que se llama Sueños, o Sonhos en portugués. Este cuarto episodio de Curaçao trata del drama de un comandante de un pelotón totalmente debilitado por la guerra. El hombre sigue, camina, está para entrar en el túnel y encuentra con un perro que lo amenaza con miedo. Entonces recorre este túnel y es sorprendido por la presencia de un recluta. El comandante: fui de hecho muerto en combate, dijo. No creo que haya sido muerto. Fui a la casa, comí algunas cosas de mi madre y después una comida de mi madre, y el comandante sorprendido dice que herido tuvieron un sueño con la casa de los padres, pero después murieron en sus brazos. El recluta entonces indica la casa de los padres diciendo lo que esperan. Yo creo, pero los padres míos no. Entonces siguen esperando por mí. El comandante se compadece y bajo sus órdenes es que puede salir. Entonces ordena que vuelva al lugar donde estaba. Pero ¿cómo puede un comandante y un soldado supervivir a la muerte de sus compañeros? El fantasma de la muerte, el perro con rabia, no dejaba de molestarlo. ¿Cómo puede un hijo morir si los padres todavía lo esperan? La muerte de los niños y de los jóvenes trae, además del dolor, trae algo que es inaceptable. Los hijos no pueden morir antes de los padres. Hay toda una posibilidad de esperanza de futuro que se queda amenazada.
¿Estaremos en guerra? Dijo. Sí, estamos. ¿Y en qué ciudad estamos viviendo? Es donde naturalizas la muerte de los jóvenes, también una disponibilidad de los padres dejar a los hijos como huérfanos, que es algo que no existe un nombre. O sea, te quedas huérfanos cuando te quedas sin los padres, cuando ellos mueren, o entonces cuando se pierde un marido, pero no hay un nombre para los padres que pierden a sus hijos. Pero elegimos una gran parte de la población que son los jóvenes negros y que son sistemáticamente muertos por una política genocida y hace siglos. A la cultura del miedo que vivimos, podemos pensar de cómo la ciudad está siendo de modo paulatino llena, puesta muchas llenada de rejas y teniendo como enemigo principal la favela o la chabola, que es el lugar que pasa a ser el lugar del peligro. Lo que sería diferente, lo exótico sería sustituido por el peligroso y es el sitio donde viene todo mal. Entonces totalmente blindamos nuestros autos o coches, vivimos en condominios y llenamos de rejas todos nuestros edificios. Y entonces voy a tomar una citación, una mención que me parece muy interesante, que me gusta, y que es importante imaginar cuál es la cuestión de la vida que pasamos a tener. Es una situación de José Carvalho que él menciona de las rejas, porque como pensamos, cuando pensamos en rejas que están protegiéndonos, dejamos de lado todo su significado simbólico. No vamos a ser ingenuos al punto de pensar que como una reja de hierro es una barra física que cierra al comando cuando tenemos un guardia humilde comandado por un guardia de seguridad. Ella está por un texto de un sujeto que está totalmente desafiado para quien no obedece. Es una sustitución metonímica que es totalmente conocida como esa. Destrozar la reja que trata del movimiento libre, que es un modo de agresión que supuestamente está ordenado por su colocación. Bueno, si piensas que es la cultura del miedo y que trata de la producción de subjetividad de los habitantes, que son los que llamamos de suburbio de la ciudadanía, no es difícil que imagines cómo es que estos individuos reaccionan a cualquier mínimo de intento de empoderar un poco de la ciudad, como por ejemplo hacer movidas en el centro comercial. Estos jóvenes hacen alborotos, son peligrosos y deben ser totalmente eliminados y suprimidos. Y cuando les digo eso, no estoy hablando de modo metafórico, sino de modo concreto. Son varias veces los episodios que vimos y yo no estoy hablando de todas las muertes o de la masacre de las entradas de los policías allá en lugares más vulnerables, y estamos hablando de violencias de los jóvenes muertos y de modo general todos ellos de hecho mismos y todos ellos son negros. Yo no voy a hablar solamente de los jóvenes, hay varios episodios como el caso del guardia de seguridad de Carrefour que fue totalmente muerto con un golpe, y enseña cómo que la población negra es vista. Entonces sabemos que el prejuicio viene desde la edad mediana o la edad media. Y si vemos eso de alguna manera, y si eso ha mejorado, podemos tomar el texto de Arai Caroni que dice: el racismo solamente cambió sus etapas. Hay otras maneras de ser representado. La cuestión de la intolerancia a lo que es diferente está marcada desde siempre, es decir, desde la Edad Media, donde vemos cómo el diferente se ve como inaceptable. No voy a tratar del artículo de Freud que estoy centralizada solamente en términos históricos, y es como vemos nuestra percepción de lo que es diferente de mí. O sea, yo pienso que una frase que enseña muchísimo eso es la frase de Ritter. Por supuesto que los judíos son una raza, pero no son una raza humana. Para quien piensa que el nazismo se quedó allá atrás, es importante que recordemos esta masacre de Borges, la, la frecuente violencia humana a las mujeres para poder entonces tratar de la cultura, y una cantidad de violencias también que vemos por todo el mundo. O sea, todo lo que es diferente de mí es visto como si fuera totalmente inaceptable.
y lo que eso va a significar en términos de la subjetividad, es decir, cómo que circulas, cuáles son los mecanismos, porque pasamos a naturalizar y a transformar la vida, o sea, una frase de Cinco que dice la vida mental de las ciudades. O sea, ¿qué significa la vida ciudad de las ciudades cuando tienes una gran parte de la población que está excluida de la vida tuya? O sea, es lo que se menciona, son las minorías que fueron, en verdad las mayorías que fueron definidas como minorías. En verdad la población negra de Brasil es muy grande y no es una minoría tan diferente si vamos al caso. Y es nosotros que tenemos esa tendencia de totalmente cambiar y pensar, bueno, nadie depende de negros, de indígenas, somos todos europeos de ojos azules. Bueno, por una tradición que ha elegido el blanco como el signo de la pureza, de lo que sería aceptable, de lo que es o sería totalmente limpio o puro. Y qué eso puede entonces acarrear. Estos ideales blancos, vamos a pensar un poco cómo que ellos pueden actualizarse en la constitución subjetiva del niño negro. Entonces, desde siempre, él está socializado en el sentido de aprender que lo que es bueno, que es puro, limpio, que es lindo, que es el signo de la civilización, entre comillas, es blanco. O sea, e incluso presente en la propia lenguaje, en el propio lenguaje. Por ejemplo, cuando las personas dicen que la cosa está negra, o sea, en español sería que la cosa está mal, y que se puede revertir y poder pensar lo que el lenguaje produce en términos del prejuicio para la subjetivación y que hace con que todo pueda descender. La cosa está negra, como dice en portugués, que sería la cosa está terrible, está mal en español. ¿Cómo se ve el cuerpo negro para el niño desde siempre? O sea, es una desvaloración del pelo que es malo, que es horrible, que la nariz que es grueso, que la boca es gruesa, que las nalgas que son grandes. Entonces ustedes pueden interrumpirme y decir, no, todo esto está cambiando, hay todo un movimiento negro ahí que está combatiendo todo ello. O sea, el pelo está creciendo, vemos. Pero miren que eso es solamente algo que es incipiente para lo que estamos viendo. Estamos en una situación urbana e intelectualmente más sofisticada. No estoy descalificando, lo que estoy diciendo es que todavía esto es poco para que intentes pensar en cambio de una constitución subjetiva, hasta porque la modernidad tarda a llegar. O sea, todo este movimiento negro que es fundamental también, como el caso de las mujeres, LGBTQI más y todas las otras letras que yo no me acuerdo, pero tratan de un cambio, por supuesto, pero esto va a tener que tener tiempo. El cuerpo negro pasa a ser un cuerpo que está sin el gusto, sin el placer. Cuando uno intenta afirmarse los ideales de todo lo que sería blanco, ¿qué significa? Significa la extinción de la propia raza. Es por ahí que podemos pensar cómo es, cómo se constituye, o sea, es ese niño negro. Tenemos varias pruebas que hablan que pones allí algunas figuras, bueno, yo no sé compartir aquí, pero un niño rubio y un niño negro, y los niños negros se ven en los niños rubios y muchas veces preguntas, muchas veces los niños rubios y dicen, eso trae una cuestión de percepción psíquica, corporal, cognitiva, todo lo que puedes imaginar, es muy grande. ¿No? Entonces hay un trabajo de doctorado de Celso Werner que es exactamente que él hizo una investigación enseñando todos los signos que indican a una descalificación del negro. Y me acuerdo que hay una de las imágenes que era muy buena, que era en un tren, y que hasta pregunté, Dios mío, ¿qué es ser negro? Él dijo, Junia, mira las sandalias, o sea, el pelo. Era un joven que estaba intentando abrir la puerta del tren seguramente, o sea, quizá cambiando algún tipo de norma porque es negro y va enseñando en varias situaciones. Esa, en verdad, hace ahí un trabajo que trata toda una analogía de los santos. También trata también de cómo que desde siempre esta imagen del negro está asociada a algo de la parte de la transgresión o violación. Creo que no estoy hablando nada muy nuevo, yo lo sé, pero
siempre tenemos que tratar de este tema. ¿Por qué? Porque estás de primero en una cultura, ¿no? Del miedo, de la violencia, de todas las rejas que son puestas y donde has elegido excluir del escenario urbano toda una población que en verdad son las poblaciones históricas. Puedes hasta hablar, bueno, los indígenas, no se puede hablar más de indígenas, sino que observar los medios actualmente, tienes allí una gran dimensión y buena de cómo que estas poblaciones que yo mencionaría marginalizada, entre comillas, por supuesto, cómo son vistas como marginales y que no están perteneciendo a una comunidad urbana. Entonces, en estos momentos no voy a tratar de este tema porque no sería necesario, pero yo voy a terminar ya directamente porque quiero tener un tiempo más para la pregunta o para la mesa poder ir un poco más rápido y poder discutir. Pero yo que quería es pensar cuál es el estatuto de la ley en una ciudad que un poco que salvaguarda a los blancos, a los ricos o quizá a los pobres de derecho, como digo yo, que es la clase mediana que se ve que están con los bienes capitales de producción. ¿Y cómo se actualiza la cuestión de la ley? Porque la ley fue hecha para poder garantizar al sujeto, al individuo, y ella no ha sido hecha para humillar y degradar al deseo. Ella ha sido hecha para, para favorecer, permitir, estimular, o sea, el desarrollo de una persona plena. Porque cuando la ley no me representa, ella no es nada más que la ley del perro, diría. Entonces, bueno, eso es todo y después trataremos un poco más del asunto. Bueno, muchas gracias. Chao. Hola, entonces, bueno, Junia de Villena, estuve totalmente impresionado con las palabras que has mencionado. Entonces, siempre pensamos la parte del cuidado, cómo que tenemos que tener este cuidado para con la población, estas relaciones que tenemos con las rejas, que es una cartografía social de cómo podemos entonces superar este modus operandi y que es de exclusión, que es lo que pretendemos con este tipo de trabajo de interconexión, de hecho, de fortalecimiento. Bueno, ahora tenemos la mesa 4, psicoanálisis, y tenemos ahora a Ana Cleide Guedes, que trata exactamente de desigualdades, desamparo y solidaridad en la clínica en línea. Bueno, gracias por haber venido y tienes la palabra. Buenos días Cristiano, buenos días a todos. Bueno, inicialmente muchas gracias por la invitación para participar de este congreso que me encanta, está excelente. Y bueno, felicito a la organización. Mi trabajo se llama Desigualdades, Desamparo y Solidaridad en la Clínica en Línea. Y dedico ese trabajo a Celia Amador de Deus, guerrera de los pueblos de la diáspora africana. Y aquí hay un epígrafe que fue muy importante, me inspiró y ojalá lo haga con ustedes. Y voy a leer unas partes de la última canción que Chico Buarque lanzó. ¿Y qué tal un samba? De nuevo con la columna erecta, ¿qué tal? Juntar los pedazos, ir a la lucha, mantener el rumbo y la cadencia, rechazar la ignorancia, ¿qué tal? Desmantelar la fuerza bruta. Entonces, ¿qué tal empezar un samba? Empezar un samba muy interesante, muy divertido, muy bueno, después de tantas astucias, después de tantas cascadas, después de tanto derroche, después de tanta demencia y un dolor totalmente jodido. Y entonces digo, ¿qué tal empezar un samba? He preparado un texto pequeño para que empezáramos nuestra charla y para que yo no pierda el tiempo porque es bastante limitado siempre y qué bueno porque estamos en el tiempo todavía que no es el tiempo de la eternidad todavía. Nada mejor
que empezar ese trabajo siguiendo al poeta amor de la música popular brasileña, Chico Buarque, que conoce como poco esta nación que está destrozada, a quien ama a pesar de todo, pues alcanza el alma y decir de su malestar y la esperanza, en canciones que se convierten como himno de resistencia, haciendo levantar los cuerpos y mentes de la gran parte en rumbo a la lucha de la libertad de expresión de su deseo y hacer frente a las minorías de los que hacen tiranías de sus esclavos, buscando barrer hasta la papelera de la historia los que tienen los que mienten y estructuran trayendo violencia, robo y dominio. Y mientras la amplitud de lucha de clase empieza a alcanzar su tope en el momento de la ciudadanía, en este momento de 2022, el poeta rescata nuestra dignidad y nos lleva una vez más para una columna recta desde el fondo del pozo para las calles y dice, ¿qué tal el samba? Después de tantos derroches, después de tanta demencia, ¿qué tal empezar un samba? Cantar un himno, juntar los pedazos, ir a la lucha, mantener el rumbo y la cadencia y rechazar la ignorancia, el odio al conocimiento, también dicho como cinismo. Y finalmente desmantelar la fuerza bruta. ¿Permiso? Ya nos llaman minorías, sin embargo somos multitudes. Poniendo el coro de los descontentos, repitiendo el coro. Nos llaman minorías, pero somos multitudes. Empezar un samba, ¿qué tal? Aprender con el poeta a finalizar o empezar el juego del cero con una cabeza totalmente relajada, empezando un coro en la multitud en las calles. Como las multitudes de los estadios brasileños que lavan, limpian nuestra alma y trae el inicio de los que no están contentos después de mucha pelota fuera del objetivo, hinchas organizados en las grandes ciudades llevan a la tiranía que es totalmente los que tratan de la basura que afectan de modo imaginario al cuerpo que está mocho y seco. Y salve la poesía de Caetano Veloso, que a los 80 años todavía quiere seguir sin perder la ternura, antes más terna que nunca, el abuelo musical del nieto que ha llegado actualmente. Con estos poetas, ¿qué tal un samba? En este congreso que pienso poder nombrar un dispositivo de resistencia, empezar un samba para poder echar a un tiempo feo es poder traer al campo del pensamiento, del saber científico y filosófico, de la cultura y del arte, uniendo esfuerzos para construir puentes, trayendo entre los escombros en un país totalmente destrozado por la guerra híbrida contemporánea. Recordemos que con Elise Regina, tan querida que para cambiar estamos en guerra, es decir, no imaginas la locura. El ser humano está en la gran amplitud porque lo desea, porque en este discurso de nombramiento como presidente de Colombia, Gustavo Petro hizo percibir las multitudes de ciudadanas y ciudadanos y nativos y extranjeros que están presentes en la Plaza Simón Bolívar, que ya está, que 60 años de violencia y de lucha armada. Pero subrayó, conmovido, que ya son 2 siglos de guerra en Colombia, de guerra continua, guerra que sigue, y asumió el compromiso de construir la paz. Él que decidió poner las armas y después seguir el rumbo de la democracia
se hizo acompañarse ahora de Francilia Márquez Lima, activista ambiental de los derechos humanos, afrocolombiana, y que se convirtió la primera mujer negra a ocupar este puesto de vicepresidenta. Francia estuvo entre nosotros antes de su posesión y ha afirmado en encuesta a Folha de São Paulo que cree que Lula es el único presidente que considera los derechos de la población negra en Brasil. Estoy mencionando un país donde más del 50% de las personas son negras y que tiene que pensar en políticas de gobierno a favor de esa población. Termina. Y para ella, una victoria del petista daría fuerza a una ola roja del continente suramericano, que por primera vez de la historia ya ve que la gran parte de los países tienen sus gobiernos de izquierda. Y nos llamó de minorías, pero somos multitudes. En Brasil, para poder reanudar y percibir los destrozos, es necesario cambiar y cruzar el luto rumbo a la lucha, porque lo que perdimos para la pandemia y el pandemonio, casi que 700.000 brasileños, después de obtener la cicatriz y la ternura, la nación herida necesita que estemos empeñados como clínicos que somos y pensadores, pero también cuidadores sobre el intenso malestar y el sufrimiento psíquico que crece y ya considerado pandémico. Para inventar nuevos conceptos y teorías psicoanalíticas que permitan escribir o traer el contexto y dar el rumbo de los análisis de los que nos demandan que salgamos del ahogo y de la angustia, del sentimiento de desamparo, de la melancolización que tratan en todos los momentos y todas las partes. Necesitamos de primero considerar la advertencia freudiana que afirma que toda la simbología es siempre psicología social, pues existe siempre el otro, sea como el modelo, como el objeto, apoyando o como un adversario. Es la afirmación de Freud al inicio del paradigmático Psicología de las Masas y Análisis del Yo, de 1921. Perdón. Y también reconocer con Félix Guattari que toda la subjetividad es de un grupo, o sea, colectiva. Algo que él afirmó en Revoluciones Moleculares con Sesiones Políticas del Deseo de 1981. Y sabemos que la lucha por la vida, como también la lucha por la democracia y la justicia social, son colectivas. Y acá mantenemos que el luto también lo es, y en un determinado tiempo singular y colectivo. Y después del luto viene la lucha como un proceso necesario y no puede ser una tarea sola, sino que solo se hace en conjunto. Y eso ya nos permite ubicarnos en lo que se refiere al eje de la desculpabilización y una de las recomendaciones de la terapéutica, desculpabilización de un término de Guattari que ha mantenido con Lacan, de las injunciones de la coyuntura que trata de lo superior. Permiso. Entonces, propongo que nos empeñemos en el contexto histórico que proviene de un gran crecimiento público de psicoanálisis, el cual estamos ahora rescatando la memoria en busca de la verdad, en busca de la verdad y lo que pasamos durante los años. Y vemos varios golpistas que desde 2013 ha estado en la población brasileña con las culturas, instituciones, universidades y la prensa
los medios sociales, las iglesias y las religiones, los colectivos y los grupos, conventos que están nerviosos, enojados, llenos de mentiras y cascadas y mistificación, espionaje y fuga selectiva y prisión política del gran líder nacional Lula, que viene de la deposición sin delito de responsabilidad de la primera mujer presidenta del país, Dilma Rousseff. También, desde 2013, en las calles del país, multitudes de minorías, mujeres, estudiantes, profesores, trabajadores, indígenas, sin techo, sin tierra, los LGBTQI+, negros y negras, los colectivos periféricos, los artistas, los músicos, los productores culturales y tantos otros sectores organizados que están intermediando colectivos de enunciación marcharon en protestas pacíficas que desde la Constitución Ciudadana de 1988 la República Democrática Brasileña garantizaba la circulación en los territorios de modo libre. Y entonces que nos empeñemos bajo los efectos traumáticos de lo que ocurrió de modo tan fuerte en las ciudades y que fueron totalmente reprimidos con gas lacrimógeno y con porras, balas de gomas, perros y caballos que están con los que están allá en ellos para movilizar la resistencia, haciendo con que levante, recule y hasta que venga la pandemia de COVID-19 que aisló y distanció, haciendo con que cerrara o terminara las voces en las calles. Los intermedios colectivos de enunciación han migrado al mundo virtual, así como la clínica psicoanalítica que se convirtió en línea. Las grandes desigualdades sociales surgieron deprisa en su etapa más cruel, trayendo el crecimiento del hambre, del dolor y de la muerte. Pero también trajo base al debate nacional. Por un lado, surgieron movimientos de solidaridad. Viejos o ancianos y nuevos colectivos convirtieron la tarea de recoger recursos para los más vulnerables y poder, después de recaudarlos, poder distribuir. Y con la ciudadanía surge algo nuevo, que es el deseo que ha circulado con una increíble velocidad, sin que haya una claridad de cómo este proceso se ha dado. Recuerdo aquí Guattari cuando decía que el deseo no necesita voceros. Él se comporta muy bien en el medio de las masas y sin que la tiranía y sus esclavos pudieran seguir con su política genocida y libremente, que la multitud de minoría se dedicó a salvarse y a salvar a los otros y que podían desde el catástrofe que se ha mantenido en el país. Hasta que si hoy el virus SARS-CoV-2 y sus variantes matan a 200 brasileños al día, no llega a causar conmoción nacional, aunque se compare al descenso o la caída, mejor dicho, de un avión en suelo nacional. ¿Y por qué no causa conmoción? No se lo sabe lo que sería el por qué, sino lo que se sabe es que sigue muriéndose a 2 niños al día. Y lo que dice, observa infancia en alianza con Fiocruz, y sigue muriéndose a los que no se han vacunado con las 4 dosis disponibles en el SUS y que siguen muriéndose a los más vulnerables, los ancianos o mayores, los que están portando comorbidades, los que no tienen acceso a la salud y tantos otros que
aceptan la supresión del uso de mascarilla o tapabocas sin valorar a los estudios científicos que siguen indicando la necesidad y recomendando la manera de diseminación del virus, no menos para evitar la producción de nuevas variantes, lo que ya sería lo suficiente. Y que también, como se sabe ahora, 3 o 4 infecciones repetidas de COVID afectan de modo amplio al sistema inmunológico y a la salud integral de la persona, la salud completa de la persona, más allá de lo que sería el hecho clínico que COVID, ya estudiada demasiado por la medicina americana, no está totalmente aclarada y no dispone de la terapéutica eficaz en innumerables casos y además de causar grandes sufrimientos continuos y alto coste para la salud pública. Permiso. Y en este agosto de 2022 sigue el proyecto genocida puesto en curso por el régimen que se ha agregado a los 4 genocidios en curso desde la ocupación de esta tierra brasilis por los portugueses inicialmente. De primero empezó por los pueblos originarios que ya duran 5 siglos, que ha sido mucho más estricto los últimos 4 años. El segundo nunca ha estado fuera. Y el segundo ha empezado con la diáspora africana y la fecha de casi 4 siglos, incidiendo fuertemente hoy bajo o sobre, mejor dicho, la juventud negra periférica. El tercero, este sí, nunca ha estado fuera. Y está en el patriarcado sobre las mujeres y después de corto periodo democrático que permitió legislar el delito o el crimen de feminicidio y poder construir redes de asistencia jurídica, policial, social, reduciendo la vulnerabilidad institucional y se ha agrandado con la pandemia, con el confinamiento y el aislamiento, y también delante el incremento de la venta de armas en el país. Y por aquí ya se mantiene la vergonzosa marca del 5º país del mundo que más mata a sus madres, a sus mujeres y a sus hijas. Las 3 posiciones femeninas en la familia brasileña, para decir desde el punto de vista de las relaciones de grados de familia. Y recuerden que la 5ª tragedia nacional que es proveniente de la LGBT-fobia y transfobia, que conocidamente es amplia y que hace de Brasil el país que más mata a la población LGBTQI+. Como ya ha sido mencionado y ha sido mencionado ayer también en este Congreso. Dejen de matarnos, paren. Ya decía el cartel de la parada gay que fue a las calles en 2021 a pesar de la pandemia aquí en Belém do Pará. En Belém do Pará. Y Freud, el cerebro en la cultura de 1930, ya afirmaba que la oposición entre una minoría que goza de ventajas de la cultura y una mayoría que está destituida de estas ventajas se llevó al extremo a la época primera de la civilización. Anunciando en Top y Tabú 1912 y 13, su concepción del pasaje del estado de naturaleza para la actual civilidad, que se nombró su hito científico como un proceso donde la gran parte se rebeló en contra de la minoría. Y ha afirmado: abriendo comillas, yo menciono, el hombre civilizado ha cambiado
o intercambiado un nivel de felicidad por un nivel de seguridad. Se termina la mención o la citación. Esta afirmación sigue totalmente actual y recuerden que en la familia primitiva solamente el jefe que gozaba de esta libertad institucional. Los otros vivían una sumisión esclava. La expresión es de Freud. Permiso. Todo ocurre o sucede como si la sumisión esclava fuera el objetivo a ser alcanzado en las últimas elecciones presidenciales en 2018, a cualquier coste, y subiendo un nivel total que ha inundado al país, produciendo el caos que vivimos hoy. La táctica de matar al líder y encarcelar a sus seguidores es una antigua decisión bélica practicada por todos los imperios occidentales y orientales en la estrategia de ocupación de territorios de pueblos originarios para la explotación y el dominio. Nos queda poco para la conclusión de este proceso, de este rico territorio que lo llamamos de Brasil en la falta de un nombre, de un otro nombre. Pero por todas partes sigue como registrando liderazgos con disparos. Marielle presente. La inserción de Freud en el importante debate marxista de propiedades privadas que siguen encendidos en su tercer siglo merece la consideración. Y parte Freud y su concepción de agresión o agresividad como un rasgo indestructible del humano para sostener el presupuesto o el presunto psicológico, mejor dicho, para la supresión de la propiedad privada por el comunismo, resolvería el problema de este nivel humano. Y es ante todo una ilusión para él y para que sería juvenil. Un momento que voy a intentar disminuir el sonido acá de la calle que está pasando y que está bastante fuerte. Permiso. No es el sonido de las calles que queremos oírlo, sino es un sonido que vende un montón de mercancías. Entonces, les menciono del debate de la propiedad privada desde el punto de vista de Freud. La agresividad no habría sido creada por la propiedad privada, a lo que parece que no hay reputación posible. Sin embargo, hoy la privatización del patrimonio estatal brasileño, sus empresas de petróleo, sus tierras, aguas, minerías, su suelo y su subterráneo, no está dándose por la mano de los comunistas, sino por las que están sucias de sangres indígenas, campesinas, ribereñas, caboclos, quilombolas, las manos blancas de racistas, supremacistas, financistas, ruralistas, minorías que se piensan como élites. Con Freud aprendimos del narcisismo de las pequeñas diferencias y se sabe entonces que el color de la piel no convierte a alguien mejor que otra persona y no nos hace más humanos o no nos hacen más humanos que nuestro semejante. Aquí es conveniente que acordemos la frase que ha sido sostenida por la Junción Negra por Derechos. Aquí está, entre comillas, mientras hay racismo, no habrá democracia. Cierra las comillas. Y narrar que el reclamo de acceso al psicoanálisis por el movimiento negro
produce efectos en las instituciones psicoanalíticas brasileñas y acciones afirmativas de inclusión social está obteniendo su espacio, su lugar como en las instituciones de este Congreso y que han tenido en su organización y que una vez más le felicito. Está involucrado en el tema. Finalmente, quisiera subrayar el deseo de solidaridad que ha surgido en la pandemia bajo pandemonio, como Gatají también lo hizo en aquellos tiempos de dictadura que vivimos en América Latina. Cuando estuvo entre nosotros aquí en Belém de Pará o do Pará, es el momento en que recurría el país para poder aportar con los intermedios colectivos de enunciación y que estaban animados o estimulados en el rumbo de finalmente elegir gobernadores de los estados en 1982. Propongo que empecemos a soplar el fuego y entonces vivamos esta llama que surgió en la catástrofe pandémica. ¿Qué les parece un samba? Empezar un samba es interesante para que empecemos a cambiar el frío. Por la atención, muchas gracias. Seguimos con el debate. Hola, felicitaciones, Ana Cleide. Muy profunda las palabras tuyas y es importante pensar en estos modos de producción de subjetividad, de estos intermedios que has mencionado de enunciación. Estaremos ahora pasando todavía a la mesa 4 de psicoanálisis y transversalidad. Vamos a tratar entonces ahora con la próxima ponente, que es Juana Novaes, que va a tratar justo de qué cuerpo que me queda, obesidad, luto y memoria. Bienvenida entonces, Juana. Es que tenga una buena ponencia y que las personas de hecho tengan esta posibilidad de conocer ese trabajo que ha sido fenomenal. Tienes la palabra. Lo siento, el micrófono, Juana, por favor. Perdón. Bueno, buenos días a todos. Una vez más, quisiera agradecer una vez más la invitación al profesor Auterides, al profesor Hudson. También quisiera felicitar a las otras personas que hablaron antes de mí. También felicitar a los también al evento que está excelente. Quisiera un poco que arreglar un poco el nombre de mi ponencia para el cuerpo femenino y exclusión social, que es una interseccionalidad. Lo cambié de última, pero escuchaba aquí las palabras que hablaron antes, que fueron palabras muy pujantes y que son muy estimuladoras, y pensaba aquí cómo poder hacer una junción y poder establecer un diálogo con Junia y con Ana Cleide. Bueno, vámonos. Entonces, mi propuesta aquí es para esa comunicación, para este diálogo, es poder discutir un poco sobre esas dos últimas décadas, o sea, las dos últimas décadas de investigación que yo he empezado en el campo del cuerpo, ¿no? Pero básicamente el cuerpo y regulación social del cuerpo femenino. Específicamente poder pensar ese cuerpo femenino adentro de esta perspectiva, o sea, de la criminalización de la cultura, de la moralización de la belleza. Bueno, a ver, entonces muchos de estos comentarios del medio académico tratan de este cruce con el activismo que está conectado con el cuerpo, con lo que se refiere a la dificultad epistémica para que consideremos las disputas narrativas en favor de este cuerpo gordo, una clara referencia a los cuerpos patologizantes y las maneras de depreciación relativos al fenómeno de moralización de la belleza y de la criminalización de la gordura o de la grasa, donde las mujeres son cotidianamente uh, llevadas por medios de campaña de salud y ancladas de modo positivista y
de terrorismo alimentario, es decir, todo un campo simbólico el cual está anclado en el capital del conocimiento que refuerza la contabilización de las víctimas y de una exclusión que va a validar y promocionar, o sea, no es una exclusión validada y que asocia la delgadez y la salud como también la virtud moral. Bueno, como un nivel siguiente, yo diría que la grasa, la parte donde tenemos una desviación de la enfermedad y luego está en la narrativa esta de modo cultural y legitimado, lo que sugiere la responsabilización de la propia persona por su condición corporal y lo que determina muchas veces y dificulta el entendimiento de la gordofobia como una condición estructural y colectiva. Quizá eso explique en partes determinada morosidad, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las cuestiones que están conectadas a este cuerpo gordo donde hay un campo de estudio? Por lo tanto, de esta manera voy a tratar aquí mencionando en verdad mi primer libro de estreno, que fue mi tesis de doctorado allá en 2004 en PUC Rio y que después fue para un libro publicado en 2006, El invulnerable peso de la persona fea en sus cuerpos, y donde proponía yo de una manera, diría, un poco más focosa, que sería una acción afirmativa a los gordos y que, bueno, desde allí mucho se está haciendo producción académica y muy divulgada, sobre todo a lo que se refiere por lo que había como que lo que sería el Internet, porque antes no había, antes solamente era el Orkut. Entonces, hoy lo que vemos es el cuerpo que ocupa un lugar importante como en las redes sociales y que ocupa y tiene una amplitud bastante significativa en la academia. Bueno, en este sentido, esa mi proposición todavía, aunque diría como que esa cuestión está llena de humor ya identificable, o sea, el lugar de estas mujeres negras o personas gordas de modo general, un lugar, digamos, cambiado y que llamamos aquí de pares sociales. E identificaba también en las pautas identitarias prácticas que serían como prácticas de resistencia en una sociedad que hoy vemos de modo muy claro en redes, y eso traduciendo para lo que tenemos aquí, que es lo que entendemos actualmente. Creo que a la época no existían movimientos, por ejemplo, como Positive Body y otros tantos que fueron vistos en las últimas décadas. Por lo tanto, lo que les traigo para una reflexión es esa temática de las llamadas gordidades y la normatización y los estigmas sociales. Bueno, con este sentido, lo que quiero traerles aquí es para que pensemos como una premisa básica y básicamente la gordofobia en el sentido de dispositivo de poder para el control de esos cuerpos, de los cuerpos y subjetividad de las mujeres, con el servicio de seguramente de la belleza, como sabemos, con la industria de las más rentables de la belleza, que cuando yo les menciono la belleza de anti-aging y otros que son muy lucrativos adentro de todo un contexto del mundo capitalista, y lo que también esparce, como sabemos, y llegan a depresiones vinculadas y relacionadas a la raza y la clase. Bueno, la gordofobia como un dispositivo de poder y constreñimiento de los cuerpos que está asociada a esa industria y que alimenta y dirige
o que lleva a ese sujeto como ser humano a búsqueda de procedimientos y todo un protocolo corporal que va a traer destaques de posibilidades de lo que llamamos de pasaporte, digamos, para la felicidad. Bueno, además, diría que haría sentido para nosotros en esta asociación, o sea, de una belleza delgada y una cantidad de atribuciones morales positivas, ¿no? Y que trae grandes representaciones que son facilitadoras para la moralización de este cuerpo y un acceso de una propagación de lo que sería lo que entendemos que sería el cuerpo entendido como correcto o incorrecto, bien o mal, enfermo o sano, y el nivel consumista donde la gordofobia trae un nivel básico, por lo tanto, a la normalización de que un cuerpo delgado también es el cuerpo blanco. Bueno, con eso ya les digo que estoy con el con la primera nota en este cruce de la cuestión, que entiendo yo que la gordofobia está evaluada y no solamente para la cuestión del cuerpo como el cuerpo de clase, donde percibimos las cuestiones de género, como también las cuestiones de raza y sobre todo la interseccionalidad, es decir, los discursos, los innumerables modos de opresión de este cuerpo, y que no puede, o sea, está alejado de esta discusión. O sea, pensar este cuerpo como una acción afirmativa, con activismo, con una militancia, como maneras de resistencia, daría una pertinencia. Entonces, la gordofobia en este título de este trabajo, en una discusión, o sea, contemporánea de los modos de subjetivación y de prácticas de existencia y de un estado, permiso, y que está alejado, o sea, no hacer como que en un nivel de entendimiento el sentido fuera de ese campo, por lo tanto, de las interseccionalidades, ¿vale? Bueno, en este sentido, una autora que es Joyce Baird va a hablarnos, y yo les traje aquí para que, claro, no voy a hacer aquí palabras muy académicas porque si no, no sería muy cansativo, pero también para que estemos involucrados en estas palabras y poder abrir también al debate. Pero bueno, voy a traerles puntualmente tres autores, y sería de primero Joyce Bert, que va a hablar de un cruce de opresiones cuando se refiere como un cúmulo de experiencias vividas por las mujeres negras. Y entonces ella va a referirse, ¿no? Es cuando trae esta expresión muy feliz, las vivencias de las mujeres gordas y negras en este contexto que nos lleva a la reflexión de los cuerpos de mujeres negras y también gordas que son desrespetados de modo institucional y político por las más variadas maneras, lo que es de modo constante reforzado a los estándares seguramente mercadológicos y a su vez, por lo tanto, promocionan la exclusión socialmente validada de los cuerpos, o sea, de los desinteresados y sin condiciones de ser consumido. Les traigo aquí, quisiera hacer un poco que una desviación para poder enseñarles lo que me parece que sería muy indicativo, pero eso serían mis investigaciones y que me parece que va a mínimamente a reforzar, ¿no? Estas notas o marcadores, como ya les mencioné, de la interseccionalidad, tanto de raza como de género. Y bueno, quisiera aprovechar esta amplitud de ver, como yo les dije, que hice algunas investigaciones a lo largo de las décadas como madres de niñas o niños negros que vivían en favelas o chabolas de las comunidades cariocas, o sea, de Río de Janeiro, donde se veía cómo saber la reacción de esas, bueno, en verdad, cuáles serían los usos
del cuerpo y sobre todo la reacción que esas madres tenían con la comida. O sea, entendiendo y pasando seguramente, o sea, partiendo desde una premisa del uso del cuerpo como un nivel diferenciado en investigaciones anteriores, pensando allí en su totalidad y también con el pasado de miseria, una relación que sería con el cuerpo ese de la privación, que sería significada de otra manera, o sea, donde no era positivado y las mujeres estarían allí para una privación que sería algo como que una disciplina en un universo de niveles morales y cuestiones muy diferenciadas ya directamente que son informadas en este campo simbólico de una relación, pues tenía un pasado de miseria y de fome, de hambre, perdón. Entiendo también algo de la obesidad como que está conectada en las etapas populares al acceso a la comida como un bien de consumo, de cómo pensar y qué mirada podremos entonces empezar a tener en el caso de la obesidad infantil, en el caso también de la obesidad que sería para los infantes en el momento de ámbitos populares, como el caso donde tenemos en clases populares y sobre todo en los lugares donde justamente está la población negra. Bueno, ¿por qué yo hice esa desviación para después volver al tema? Es que justo hay una culpabilidad, es decir, a estas mujeres, las que están y que son populares porque son vistas y que están en mis investigaciones de campo y las vi y que sería como que justo una culpabilidad y claro, una culpabilidad de estas mujeres, pues había indicativos de que ellas estaban matando a sus hijos y por determinadamente ser lo que sería darles a ellos la comida y que no era como que serían los tipos de lo que serían cosas como que dulces y que serían respuestas que podrían traer contrapuntos a esas mujeres y esta sería, no sería de hecho un acto de amor que sería en verdad es que sería hacer con que estos niños pasaran hambre para que pudieran entender un pasado de miseria. Y creo que eso tiene una marca muy importante y que convierte esos dos aspectos aquí de qué cuerpo estamos hablando, qué cuerpo, para quién, los usos que son hechos y sobre todo lo que se refiere a las desigualdades para traer este cruce desde un lado ya principal, que es la temática del activismo sobre todo, y que es estético y que está actualizándose de modo muy, entre comillas, un poco más en el sentido de que es como que un puesto no democrático, sino que sería un puesto. Y de la misma manera, él va a desconsiderar las desigualdades que están allí y que son, diría yo, de tantas iniquidades. O sea, por si esta mujer no tiene el mismo acceso o no tiene acceso a lo que diría yo, la alimentación, al ingreso, no hay como mantener o sea, cotidianamente y todo eso. Entonces, vemos el coste, claro, sabemos que el coste de la alimentación sana, ya lo sabemos, es muy caro y bueno, y estamos tratando también de la seguridad alimentaria. Por lo tanto, en este momento sería pensar en el cuerpo, en el discurso de eso, la subordinación, la opresión y pensar también la vivencia y la apropiación de este cuerpo por medio de siempre de que sería este cuerpo ocupar el tejido social y sus representaciones simbólicas. Bueno, permiso. Sería que esa investigación, claro, si tienen dudas, seguramente yo sé que estoy hablando muy rápido, pero si es el caso, en el momento del debate podemos explicar un poco mejor. Pero bueno, esa parte de la colocación que quisiera decirles es de esta investigación de madres con
niños con madres obesas o con sobrepesos, y sería saber exactamente que sus hijos muchas veces estaban también arriba del peso, o sea, con sobrepeso, obesidad, y que aún así estaban con esta, este, este tipo de poca acogida cuando está para su ida a los centros de salud, y que lo que recibían en verdad era ese discurso médico de culpa y todo. Bueno, por otra parte, lo que tenemos aquí también para poder destacar la temática del género es una vivencia, o sea, la cuestión de los papeles sociales, o sea, de los estigmas sociales que también vamos actualizando desde otra manera. Así que nos parece que tenemos aquí dos autores muy interesantes, y para poder pensar la cuestión del juego simbólico de las personas, sobre todo las distinciones entre el lugar que ocupa la mujer y el hombre también, y la mujer y el hombre gordos, y esto sería lo que tendremos como pensar, que serían dos autores que trata la cuestión de los estigmas sociales, algunos acercamientos posibles. Y cuando se establecen esas intersecciones de la raza y del género, de primero vienen autoras por su vez como Dave Swenson, y que tratan exactamente esta perspectiva interseccional para poder analizar las opresiones, o sea, en grandes y múltiples situaciones de opresión y de desigualdad social. Desigualdad social, donde está la parte donde se afecta a las personas gordas en este lugar, donde es la premisa básica, donde está la marginalidad, donde está la parte social, donde yo estoy mencionándoles allá atrás, ya en el libro Intolerable peso de la persona fea, y también de las mayorías, o diría yo las minoritarias, con el título incluso de nuestra charla aquí. Y cuando tenemos este nivel, entonces hay diferencias que no pueden dejar de ser destacadas en la temática del género. Entonces vamos a ver. Sí afecta a todos, y también afecta a todos en el sentido de su experiencia sensible, o sea, de cómo este cuerpo se desplaza, y no solo por el espacio urbano, sino también todas las dimensiones en la vida social del sujeto, y con el ámbito urbano, o entonces hasta mismo con, ahora me olvidé la palabra, serían las encuestas de los empleos, las relaciones de sociabilidad, bueno, y tal. Bueno, en el caso se indica así, estos autores dicen, en el caso de los hombres, miren qué interesante, esa experiencia es resultante del rechazo del femenino, de los hombres gordos que tienen gran dificultad para poder demostrar su masculinidad, por desarrollar, por ejemplo, características como la ginecomastia, y que son cuerpos, por ejemplo, que están tratados del heteropatriarcado, y que es como tenemos, por ejemplo, Madalena Piñero y los otros autores que mencioné aquí, que son muchos activistas también, como el caso de Cristian Tomás, y dicen que los hombres gordos son los que forman parte de la cuestión feminista, en el sentido de la gordofobia que los hombres tienen con sus raíces en el rechazo del femenino. Hace poco, que yo creo que hay ejemplos que quiero darles, y en relación incluso de la muerte de Joso Ares, el humorista, mucho se discutió sobre el tema y el lugar incluso, y era una habla muy presente y muy común dejó, como ha sido a lo largo de su carrera, y que está todo su reconocimiento, era un hombre brillante, y de cómo él ha sido a lo largo de su carrera, y que fue desestimulado a adelgazarse, y que estaba siendo totalmente criticado, porque si él perdiera entonces peso, podría
es no ser más una persona divertida, o sea, perder esta diversión o este tipo de humorismo. Trata entonces de, incluso un científico social va a crear la taxonomía para la obesidad, entre gordos y la obesidad maligno y benigno. Y adentro la obesidad benigna estarían las funciones de bufonaria. Es muy interesante que pensemos hasta qué punto eso es una identidad totalmente definida, cómo hay este tipo de restricción, pero más allá de, de este tipo de criterios, los cuales bloquean y cómo se cierra como categoría para que pensemos cómo que las mujeres, este papel no justifica, o sea, no va a cancelar, no va a, o sea, no va a servir como una disculpa y él no en este imaginario social de profundizar, de profundización total, donde incluso no lo sé cómo ha sido la percepción de la audiencia aquí, bueno, cuando se trata de este tema que es interesante de conocer un poco más, porque es muy común que escuchemos que con la muerte de Jo, las personas dicen, ¿cuántas mujeres, si fuera mujer, cuántas mujeres en el lugar, o sea, de protagonismo o entonces de un nivel de reconocimiento de su inteligencia, talento, todavía aún así no ha dado a ella la posibilidad de sacar este sobrepeso. Yo no voy a tardarme más, pero yo creo que son ejemplos paradigmáticos para que pensemos este problema como que la la cuestión de la belleza, de la imagen, y yo menciono bastante fuertemente la temática de la belleza, considerando el nivel de una persona delgada y la representación máxima, asociando aquí la belleza a una persona delgada y a su representación máxima de belleza, y cómo eso se dará en la construcción identitaria femenina. Quizá en este sentido no sería difícil que lleguemos a la conclusión de que en este cruce y en esta sobreposición de marcadores, o sea, cuando acumulas, o sea, cuando vas pensando en estos marcadores como si fuera mujer, si fuera negra, o si es trans, o si es lo que sea, ¿no? Vamos poniendo esa sobreposición una vez más de las minorías, de lo cuanto hay de opresión, donde ese sujeto está ubicado, este sujeto femenino, para poder entender el grado de invisibilización y por lo tanto también de resistencia, de activismo, de militancia para, como se dice, para contraponerse y afirmar su existencia, ya que pensar la cuestión de la corporeidad en el contemporáneo de los modos de subjetivación en la cinta del movimiento femenino es también pensar esta pauta adentro una otra pauta de los derechos humanos que no era, y eso es algo actual, es algo que me gusta mucho destacar, no lo era, es algo que es un fenómeno reciente, o sea, es por lo menos, ¿no? Es interesante destacar sobre todo el propio término, o sea, la cuestión semántica, incluso gordofobia, es muy reciente. Cuando escribí mi tesis de doctorado en 2004, no había este término gordofobia. Lo que existía era el término que era diferente, donde teníamos como que traería la gordura, pero por supuesto que sabemos que, como dijo Foucault, que las prácticas hacen el sujeto, o sea, el lenguaje también lo sabemos que no es estático, la propia creación ya nos da esta pista de la potencia y de la insurgencia de lo que llamamos como los movimientos de resistencia. Solo para terminar aquí,
ya que he hablado de Fish y de esa taxonomía entre el obeso benigno y maligno, donde la obesidad benigna tendrías allí la función de bufonaria y la maligna tendrías el sujeto que no se dispondría, digamos, a hacer este juego social de compensaciones, es decir, lo que vulgarmente o de modo popular hablamos, ya es gordo y todavía es antipático, no hace cuestión, o sea, no es bonito o bonita, bueno. Y en esta cinta de eso, miren lo que es interesante y curioso. En este contexto, de primero se trabajará la categoría esa y en las expresiones de cuerdas buenas y cuerdas malas, dijo en español. ¿Y qué va a hablar? Y creo que eso es bueno para que pensemos en esa traducción libre de buenas gordas, o sea, gordas buenas y gordas no buenas, digamos. Es que en esa, que también es, no deja de ser una taxonomía de la gordura, de la grasa, el mayor y menor y la inclusión, quién está más o menos en el nivel, o sea, mayor o menor, la proporcionalidad, que si podemos usar la expresión de estética, que estamos hablando seguramente de quién desvía más o menos de estos cuerpos normatizados, ¿no? Bueno, y sobre todo en el caso de la mujer, es importante que destaquemos que el mayor y menor poder de atracción, o sea, la mujer que está más o menos en este lugar de objeto, ¿no? Y hay algo interesante que sería lo que voy a abrir una nota que sería para hablar de la nudez de la mujer, o sea, de la mujer, listo, punto. Porque estamos hablando de cuando la desnudez, cuando es un objeto de, digamos, un escarnio que deberíamos entonces poner en estas marcas, quizá, quizá como un contexto del patriarcado, de esta sexualización del cuerpo y la gordura, o sea, la grasa, y de este cuerpo como mercancía, o sea, el cuerpo pornográfico, el cuerpo mercadológico, esta desnudez no es, digamos, un escándalo. ¿Por qué? Porque la desnudez, o sea, de este cuerpo es o no es, y lo que hay es así para confrontar. Bueno, yo les estoy diciéndoles eso por una analogía de esta regla que es como que lo que se trae para esa gradación del mayor y menor, y de la posibilidad adentro lo que yo voy a proponer aquí como que casi que una categoría ontológica, o sea, de ser mujer en lo que se anhela, o sea, es más o menos mujer, es menos atrayente, o sea, un cuerpo mucho más cercano de las normas, cuanto más delgada y estará mucho más atractiva. Y bueno, entonces tenemos esta imagen de esa regla, diríamos. Y entonces eso está asociado con otras cantidades de atributos y que son otros marcadores de atribuciones morales y positivas, que es atraente, simpática y, bueno, joven, ¿no? Y es una cuestión también de otra representación social, conectada a la belleza, a la delgadez. Y bueno, y también bien vestida, es decir, es un cuerpo que cumple determinados patrones o estándares. Y allí, entonces, para finalizar, lo que marca ella es esa lucha, o sea, es una lucha para destrozar, o sea, la norma y no ampliar esta norma estética, o sea, pero está en el sentido como yo puedo decir, no hay un balance, eso es muy interesante, que sería que ella va a marcar la idea diciendo, bueno, esa mujer que va
que no es en el pintalabio, no es en el pelo o en el cabello, no es en estos signos que estaría el empoderamiento femenino. Y eso todavía es como que marcas de este dominio y de la apropiación de este cuerpo femenino. Entonces, me parece que es interesante para que terminemos. Tenemos mucho más del contexto del orden, de poder repensar estos marcadores, que sería modo de pensar al derecho y que no sería solamente la reapropiación de este cuerpo, sino el derecho de las personas poder afirmar, en el caso aquí, mujeres y sus cuerpos en sus grandes niveles y raza, género, sexualidad y bueno, la afirmación de su existencia fuera de ese campo que yo diría que es el campo de la estética en el sentido de un deber, pudiendo ser como restituyendo eso como un derecho. Y desde que es un derecho, también se puede afirmar estructuras y posibilidades. Entonces quisiera terminar mis palabras con esta afirmación. Y un cuerpo en su existencia y que se presupone o afirma esas posibilidades. Eso es todo. Gracias. Excelentes palabras, Juana. Entonces quisiera solamente tratar así de tratar del nombre de la mesa, de sus palabras, de que sería la corporeidad y la exclusión social, la acción de la interseccionalidad. Y es importante para que podamos recibir esta existencia del cuerpo, o sea, de cómo se da este proceso que no es más espacial, existencial, sino que es de un ambiente y de una persona. Entonces voy a llamar a las consideraciones todos los que forman parte de esta mesa 4, psicoanálisis y transversalidad. Este es el momento muy interesante porque ahora podemos entonces hacer de hecho esta intersección y estos puntos que han sido posibles en este diálogo, así que ya ha habido una armonía en este proceso. Voy a presentarles 3 preguntas, estén a gusto para poder entonces hacer una contestación de ellas. Voy a poder hablar aquí, que es una pregunta de una persona que está en la audiencia que les pareció muy interesante. Entonces, Julián, voy a pasar de primero así un poco y yo les voy a dejar a gusto para que puedan contestar en sus palabras. Quisieras que contara un poco de la cuestión de lo que está relacionado a esta favela o esa chabola que me parece que es un equipo natural, un ambiente natural, que es un efecto también que nos parece que es de superación. O algo también que mencionaste de que sería interesante que mencionaras algo que me pareció interesante, pero la pregunta es, de primero, ¿la pandemia dejó el sujeto más apático y distinto delante del racismo total? En esta pandemia, de hecho, dejó este sujeto mucho más indiferente, menos, diría, afectivo en este proceso. Esta sería la primera pregunta y le paso a las 3 y después ustedes pueden entonces estar a gusto. La segunda pregunta, más relacionada también con la cuestión de Ana Cleide, pero estén a gusto también para hacer la contestación cuál es el problema del arte de la pandemia, que sería como que me pareció la parte interesante de la musicalidad de la cadencia, trayendo Chico Buarque para la descripción descripción y discusión. Y es muy interesante para que podamos reflejar e ir a la lucha. Entonces me pareció interesante, muy interesante esa manera que presentaste. Y una pregunta que está más relacionada a Juana, hay un rechazo del cuerpo gordo. La interseccionalidad es un camino para la identidad social. Entonces, los marcadores que fueron presentados de género, de cómo eso se ha dado en ese proceso, están claros, pero me parece que es muy importante que haya esta ruptura de paradigma de estas necesidades de la fabricación de los cuerpos. O sea, está todo bien. Entonces yo les digo, si profesora Junia quieres empezar haciendo la contestación de este sujeto que está más apático, menos apático, entonces esté a gusto. Bueno, me parece que la pandemia trajo, por una parte, sí, una cantidad, un aporte de que tienes un sentido destinado para sus propias batallas, sus propias luchas, intentando supervivir. Así que eso está conectado al individualismo que hace parte como una realidad que no cabe duda, pero dentro de esa cuestión de racismo hay una cosa que un poco que huye
de esa pregunta, si estamos más apáticos en relación con el racismo estructural, porque yo pienso que somos apáticos, pero para tomar mucho tiempo sería necesario para poder cambiar esta condición histórica para nosotros, o sea, de prejuiciosos, e incluso hace mucho tiempo cuando se trata de que Brasil no era un país totalmente prejuicioso, es muy complicado porque adentro de esta cuestión dramática que vivimos es algo positivo. En Brasil se enseña la cara el odio, el prejuicio, como que en verdad detestamos o odiamos a los pobres, a los negros, queremos matar a todos los gays. Entonces yo pienso que estos gobiernos han puesto y han liberado esta cosa de odio que, diría yo, que todos nosotros tenemos adentro de nosotros, no en este mismo nivel, pero somos modulados por la cultura y que ahora ha terminado esta parte de la cultura y todas las personas pueden decirlo todo. Entonces me parece que hay eso. Pero lo que iba a hablar adentro de esa cuestión de la pandemia es que es curioso porque la pandemia de hecho se vivió por cada persona de modo incluso es en una única vez en su clase social. Si yo vivo en la zona sur carioca, o sea, de Río de Janeiro, en un apartamento grande que hay 3 personas adentro de la casa, tengo un espacio para poder caminar en el piso, tengo ahí cómo llegar a mi balcón, entonces yo tengo una visión diferente de la pandemia. Es un poco que si yo soy, por ejemplo, una persona que terminé de hacer un parto y tengo mi hijo, entonces para mí la pandemia tiene otro tipo de resultado o visión. Entonces, en PUC hicimos varios atendimentos o atenciones online. Y es una cuestión de contingenciamiento del espacio y ustedes en la pandemia tienes personas mucho más cercanas, no has vivido el aislamiento que vivimos y que se vive. Entonces yo pienso que hay ventajas y desventajas en la pandemia, pero hay cosas que es la sociabilidad que era mucho más compartida, sobre todo lo que tratamos de la clase mediana y también del modo general. O sea, el otro sería como un arma, un invasor, o sea, uno se ha aislado que sería de una manera que trata de lo imposible de vivir en comunidades, o sea, las casas muchas veces están con pocas personas, están muchas veces pegadas una casa a la otra, también hay un aspecto. Yo voy a decir que sería un aspecto positivo en el sentido de la sociabilidad. Por supuesto que está el aspecto de contaminación, de contagio. No voy a hablar de este tema, estoy hablando de este sesgo del sujeto aislado viendo al otro con un arma, o sea, en la posibilidad de poder obtener un contagio, pero por este tema yo pienso que las personas tienen una sociabilidad diferente. En lo que se refiere a la pregunta básica del racismo estructural, yo pienso que no expuso ni más ni menos. Tenemos un largo camino para recurrirlo. Y si vamos a lograr cambiar eso, bueno, el mundo está yendo directamente, pero Ana Cleide es una activista revolucionaria, entonces yo sé que América Latina puede servir de ejemplo, pero el mundo está convirtiéndose en algo muy malo de derecha, lo sabemos, ¿no, Ana? Entonces vamos a ver, yo pienso que vamos a ver si logramos que este otro sea reconocido en su dimensión como sujeto. Yo no pregunté de lo que hablaste de favela, lo que no escuché bien. Bueno, es que plantearon que en las palabras tuyas de que la favela se convirtió como un enemigo, ¿es eso? Sí, enemigo. Ah, bueno, pero es un enemigo. Sí, e incluso no necesitas mucho. Vas a determinados supermercados y ellos no entregan en la favela, o sea, en una chabola. Vas a buscar el empleo. Muchas personas cambian las direcciones para no dar una dirección de una comunidad porque es un lugar de riesgo, es un lugar de personas peligrosas, de marginales, vagos. Entonces eso cambiaron de favela para hacer una comunidad, pero es lo que estamos hablando. Cambiamos el 6 por el otro número 6, o sea. Entonces, como si fuera media docena. Entonces, gracias. Tenemos ahora a Ana Cleide la temática del arte, cómo que ella puede favorecer este proceso, principalmente en este momento pandémico que nos quedamos allí más aislados, y cómo se da este proceso directamente en grupos. Dime, a gusto. Bueno, de primero es necesario que digamos que tenemos mucho que aprender con el arte, o sea, con los artistas también. Esa es incluso la posición de Freud y es la mía y la nuestra, digo, acá también esta mesa.
Y Junia está con este fondo maravilloso lleno de platos lindos. O sea, Juana también tiene cuadros. Yo aquí con mi cuadro y también Chico Méndez que está presente porque yo soy de Amazonía. O sea, entonces la belleza y que el artista, y solo el artista, ¿no? Es capaz de traducir para nosotros, es capaz de sensibilizarnos, es capaz de simbolizar nuestras vivencias, convertir nuestras vivencias en experiencias. Esa es la función del arte. Cuando traigo a Chico Buarque es que de hecho creo que Chico hace un himno similar a aquel que nos ayudó a derrumbar la dictadura civil militar que fue a pesar de ti. Y entonces creo que qué tal un samba es nuestro nuevo himno. ¿Quién no lo ha escuchado? Escúchalo inmediatamente porque él tiene efectos terapéuticos y que no solamente efectos terapéuticos, sino también pone en palabras nuestros sentimientos. Cuando dice tantos derroches, estamos siendo golpeados desde 2013, son tantos derroches. Ah, fuimos golpeados cotidianamente durante la pandemia por un torturador que sería solamente una gripe pequeña y hacía escenas que daba asco de personas ahogándose. Mientras tanto, esas personas que vivían allí y que estaban ahogándose en Manaus, yo puedo decir que genocida, yo le digo que él es genocida, yo le digo, yo no diría Lula, pero es, yo digo que con COVID esta escena trajo recopilaciones de pruebas consistentes en la CPI de COVID de la culpa del actual del presidente de la República en el genocidio que la pandemia resultó en Brasil. Entonces el papel del arte es hacer con que recuperemos nuestra columna erecta, salgamos del fondo del pozo. El papel del arte es que encontremos sentido a nuestras luchas, nuestros miedos. Brasil está totalmente miedoso. Va a salir a las calles de nuevo. Ya ha empezado. Manifiestos ya están yendo, ya están dándose por todas partes. Las personas ya están moviéndose. El manifiesto del 11 de agosto de las multitudes que están allá para apoyar en todo el Brasil y todas las ciudades, e incluso aquí en mi universidad, en mi Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas y en la Universidad de Derecho. En coro, leímos a los manifiestos. Entonces el papel del arte, Freud ya hablaba. No hay nada que nosotros, los psicoanalistas, podamos descubrir que los poetas y los escritores ya no hayan dicho. Ellos conocen algo del arte y Freud ha inventado la psicoanálisis apoyado a la teoría y teoría que está vigente, no cambia en Francia, en muchos lugares. Y muchas veces tenemos libros con muchas páginas para decir que el psicoanálisis ha sido inventada por medio de varios ejes. La clínica de los neuróticos, después su propio análisis personal, que con el autor fue un autoanálisis, solo él que lo hizo. Y el tercer eje, que también es recurso a la cultura. Freud buscó en la cultura, en el arte, elementos de identificación con lo que él veía en la clínica y en él mismo. Por eso él habló complejo y Édipo, el peor de los conflictos que vivimos y reorganizamos, reeditamos a cada momento de nuestra vida. Pienso que para empezar está bien, ¿verdad? Perfecto, muy bien, gracias. En este tema del arte capaz de ampliar a nosotros y traernos desde el fondo del pozo. Bueno, Juana, hay una cuestión del cuerpo gordo de la sociedad. Hay un camino entonces
bueno, hay un gran rechazo, varias trabas, diría, cuando pensamos en la regularización social que ya está allí, que se hizo a los gordos, reclutamiento, selecciones, o sea, ah, destinos de ropas y bueno, tú dices, no, pero está cambiando, hay mercados que hacen, hay ya butacas en los cines y todo, sí, hay, pero está cambiando como, claro, porque no había ningún movimiento antes y todo, y ahora ya hay alguna cosa. Entonces la afirmación, como yo diría, es que se reafirma a todo el momento la lucha y dice, bueno, no da para dejar de lado. Sin embargo, de cualquier manera, lo que necesitas hacerlo es que hay una lucha, hay un discurso muy fuerte y está anclado de opresión y de descualificación, digamos, moral. Pero bueno, yo pienso que el discurso, que incluso esa palabra que está de moda, la diversidad, o sea, la pluralidad y eso, está de moda, de hecho, están en las campañas y todo. Está anclado, están ancladas, estas palabras están ancladas en varios niveles de maneras como de narrativas que hay, de subordinación y también pensamos la cuestión de la civilización y de lo que tenemos como base, lo que sería este tipo de unidad. Está dentro, claro, del contexto feminista. Cuando piensas estos marcadores otros, estas palabras pueden haber estado muy mencionadas de modo rápido, pero hay varias cuestiones adentro involucradas donde piensas el racismo, también piensas la cuestión de la orientación sexual versus género, cuando piensas también la temática de la discapacidad, o sea, vas a pensar la cuestión que está todo adentro este paraguas, pero desde un movimiento de, creo, claro, para fines didácticos, todo lo que no es heteronormativo, todo lo que no es blanco, todo lo que no es, o sea, todo lo que no es el discurso del vencedor, del colonizador y eso, ¿no? Y así sigue. Bueno, pero pienso que es, diría una redundancia, pero bueno, es, digamos, un pleonasmo de cómo hablas de diversidad si no es dentro de esta perspectiva, o sea, interseccional, digo. Por lo tanto, es que yo he pensado así adentro este enlace, poder cambiar y decir, bueno, es un congreso sobre multitud de minorías y cómo hablar de exclusión social, o sea, de una categoría, o sea, el sujeto, los gordos que están al margen, sin pensar en todas las otras, sin pensar el diálogo con los otros sujetos, o sea, que están allí en este mismo contexto. Bueno, es en este sentido, Cristiano. Seguramente tú tienes muchas barreras y es por eso que pusimos en esta pauta dos cosas, no solamente los derechos humanos de las pautas que estamos como pautas de identidad, sino que también pensar en lo que sería la gordofobia, el activismo y todo adentro un nivel público de políticas públicas y salud pública y poder pensar en una acogida, pensar cuál es el discurso, pensar en lo que sería y todo eso de todas esas personas de salud, todos estos agentes de salud, todos estos actores de poder oír no solamente la medicina, sino también a saber lo que vas a tratar. Es más que saber, también prácticas de cuidados que tendrás de producir para poder acoger a estas personas, porque ellas están reproduciendo este discurso, o sea, que está allí, o sea, y o entonces tienes que empezar a producir otra cosa, ¿no? Para que esto pueda estar adentro, estas personas puedan estar adentro. Entonces yo estoy hablando de poder entonces pensar de los TCCs, tesis y también pensar en el manejo en una clínica, o sea, que no seas una persona gordofóbica, o sea, que sea una clínica trans, hay que pensar todo ello, ¿eh? Porque son, ¿no? ¿Cómo que vas a pensar la cuestión de otras maneras de existencia, de afirmación sin
estar con todo este nivel de escucha y muy, digamos, en detalles. Bueno, si pensamos aquí en racismo, pensamos en varios otros tipos de subjetivación y todo ello, tenemos que revisar todo. Y si no pensamos de un nivel micro, pero tenemos que pensar en lo macro, o sea, pensar en políticas públicas, digo, eso es todo. Gracias, perfecto. Entonces, Julia, estamos pensando en la parte de la vida mental de la ciudad. Es una expresión así, por lo más que tenemos ahí en un nivel muy interesante, porque lo que es evidente es la vida mental de la ciudad. Entonces, ¿qué vida mental es esa cuando pensamos en el contexto de pandemia, de rejas que tenemos, de esta cartografía que también vemos de alguna manera que está visto en la ciudad? Está silenciado el micrófono. Sí, por favor. Listo. Quisiera aclarar que la vida mental de la ciudad es un concepto de Jorge Sinio, no es un concepto mío. Y que me parece que muestra muy bien porque sobre todo menciona ese tránsito, este cambio de la subjetividad en la ciudad. E incluso cuáles son los territorios prohibidos, cuáles son los territorios que están permitidos, cuáles son los que no son lugares, o sea, que es un concepto que me gusta mucho de Jorge, que trata de los lugares y que son relacionados, o sea, son lugares que ven, que es donde vienes y para dónde vas. Y cuando mencionaba esa cosa de la favela, o sea, Chabola como el lugar del peligro, pienso que exactamente es este lugar que está determinado como lugar del peligro y del peligro que da incluso una conformación de identidad. Por supuesto que tengo que dejar claro que no me parece eso, sino que estoy hablando exactamente como esto forma parte de esta vida mental de la ciudad y que es una ciudad que cada vez está más con, digamos, subdivisiones, con rejas y el sueño ahora es vivir en un condominio. Estoy hablando de Río de Janeiro, ¿eh? Que es lo que percibimos y yo puedo decir lo mismo de São Paulo, pero vivir en un condominio donde imitas a la ciudad y que ves espacios desagradables, o sea, las personas, los olores y lo que están allí. Entonces, sí, lo que mencionaste allí, siempre hay personas que pasan aquí vendiendo algo o de la escoba o lo que compra alguna cosa antigua. Entonces, todavía da un aire de una ciudad del interior, del campo, y que dejó de existir. Entonces, para mí existe porque estoy en Gavia. Entonces, tú, yo no sé dónde vives, pero ¿dónde estás? Entonces, yo pienso que la vida mental de la ciudad es la vida de los ruidos, del tráfico, de las cuestiones de ruidos, de las prohibiciones, o sea, que tiene mucho que ver con este concepto de territorio, o sea, de cambiar de lugar, de dónde vengo, para dónde voy, dónde me puedo estar, para dónde puedo estar. Entonces, si miras esta parte, si por ejemplo miras en el domingo en el centro comercial, yo tengo una amiga antropóloga que dice, me gusta ir al centro comercial para ver a las personas en el centro comercial y ellos van con sus ropas que son de domingos. Entonces es interesante pensar estas ropas en domingadas, o sea, de domingo. Y mira la cabeza de un antropólogo. Entonces eso es mirar a la ciudad de modo ideal y que siga una ciudad, porque estamos creando, diría yo, por lo menos esa idea de los condominios totalmente insoportable en mi existencia. Yo vivo en un barrio que está cerca de un condominio, pero yo pienso que esta es la tendencia. Son rejas, son los condominios que tienen todo, o sea, escuela, peluquería, supermercado, para que las personas puedan aislarse de este desagradable ruido de las personas de la ciudad, me imagino yo. ¿Vale? Sí, perfecto, Julia. Muchas gracias. Tenemos ahora una pregunta aquí en el chat y que es una Nilma Béndez. En un registro parece que parte de UNAI, que es el racismo cordial. Entonces, a la música de la izquierda es Genie y Zeppelin. Y sobre el identitarismo, lo que es más identitario que Trabajadores del Mundo, Unibus. Entonces, ¿puedes mencionar un poco eso, Ana Cleide, para nosotros?
habla un poco más cerca, Cristiano. Yo no escuché la pregunta, perdón. Pero perfecto, no, tranquilo, puede Ana. Sí, es interesante que repitamos. Entonces, Nilma Bendes habló, un registro parece que está en la parte de ahí. Es el racismo cordial. Entonces, ahí está la música de la izquierda, es Genie Zeppelin. Y sobre el identitarismo, lo que es más identitario que trabajadores del mundo que están unidos. Entonces, ahí está, Cleide, Ana Cleide. Bueno, de primero, entonces, Nilma Bendes, salve, es una gran militante del movimiento negro de Pará. Gracias por la pregunta y la presencia, pero las preguntas de Nilma son para la mesa, porque racismo cordial es, Junia, bueno, este tema es contigo, pues me encantó la afirmación, Nilma, y nada es más identitario que la palabra de orden de Karl Marx. Los trabajadores del mundo tienen que unirse, unir, unir ustedes, o sea, en el sentido de que no serían nosotros, nos llaman minorías y no de multitudes, entonces allí hay una gran distinción, me lamento incluso. Y la cuestión identitaria que, que la izquierda todavía discute y que a veces de una manera un poco equivocada y que, bueno, es que es necesario avanzar. La lucha de clases está ahí, sigue. Hay niveles amplios de la historia que están avanzando y derrumbando todo. Entonces estamos hablando también de lo que sería una tontería de energía nuclear. Ayer estaban hablando, estamos esperando un accidente nuclear, fíjense. O sea, fíjense, es una lucha de clase que sigue. Y la lucha de las minorías es lo que estamos ahora sosteniéndola. Y que somos en verdad la mayoría. Los negros son la mayoría en Brasil. La gran parte de la población brasileña es negra y Brasil es uno de los países del mundo que tiene más negros después de África, ¿eh? Que por lo que sé, o yo estoy equivocada, no lo sé, pero bueno, cuando la izquierda necesita pensar, los trabajadores del mundo tienen que unirse, es una propuesta identitaria, sí. La clase operaria no es más la clase universal. La revolución industrial ha cambiado, entonces la revolución ahora es la revolución tecnológica y el dominio es del mercado financiero. ¿Eh? Las minorías de billonarios, o sea, están trabajando con Steve Bannon. O sea, esas minorías quieren dominar. Si la campaña electoral de este año está movida a 1.000 millones y sabemos por la ciencia política de que investigaciones nos enseñan a más de un 50% del voto de los brasileños que están comprados todavía. Y entonces estamos en grandes dificultades. Es necesario empezar un samba. ¿Qué tal un samba? ¿Qué les parece un samba? Sí, perfecto. Es bueno, tenemos una cuestión, Juana, que nos queda todavía un tiempo, que trata de la cuestión del dispositivo de poder que es la gordofobia. Hay un protocolo corporal. ¿Cómo funciona este protocolo corporal? Entonces, bueno, existe, ¿no? Abres la red y es fácil, ¿no? Es en una mirada, en un vistazo de pocos segundos, ya recibes allí, o sea, lo que tienes que comer cuando te despiertas, cómo debes ejercitarte, cómo debes hacer, cuál es el espacio que tienes que hacer tu detox, o sea, hay un personal training de la moda, o sea, hay un nivel para cualquier cosa, entre otras cosas incluso para los mejores perfiles para que sigas. Entonces es eso que llamamos de protocolo corporal, o sea, son maneras de bien vivir o entonces de lo que entendemos que sería la patologización de lo que es o que sería convivir con los riesgos que serían editados y sobre todo, ¿no? Esta patologización de una, Auterivis habla mucho de eso, de la estetización de la vida cotidiana
y de éticas y estéticas, o sea, esto es moralizar, o sea, la belleza. Y entonces tú tienes que ir en busca de lo que quieras, como un cuerpo de mercancía, entonces te pones loco, o sea, entonces ajustas todo lo que sería el perfil que vas a seguirlo y que estarías entonces a hacer lo que están indicándote, recomendándote de cambiar eso, aquello, de cambiar, de dejar de comer eso y poner aquello. Entonces, en otro punto para hacer un balance y hacer un poco esa caricatura y que es para fines didácticos, pero está impuesta en verdad. Y tienes allí lo que vimos estos últimos 10 años, eso, de todo el activismo, esta pujanza de los activismos, de la militancia también en las redes, sobre todo en Instagram, que es la red de estas más destinada a la ética, que trabaja mucho con texto e imágenes. Entonces allí está allí afirmando sin dejar. Entonces dice, miren, nuestros cuerpos son perfectos, estos son los cuerpos que no son gordos, no son así, miren que son cuerpos que son sexualizados y todo. Bueno, como que fueran manifiestos. Entonces, creo que esta es la narrativa que son dispositivos de poder y por supuesto de líneas de fuga. Es como que está un control y bueno, y sigues entonces este rumbo. Bueno, si no es solo una opresión. O sea, estoy aquí intentando explicarles eso, pero es así, es poder estar adentro y después, ¿no? Es un poco que creando, reinventando nuevas maneras, ¿no? De poder resistir, digo, existir también, ¿no? Sí, perfecto. De primero, muchas gracias a ustedes por excelentes ponencias, aprendimos muchísimo. Estoy seguro de que tenemos varias personas que están muy satisfechas con todo lo que han expuesto. Estamos también a disposición durante este congreso y después tendremos la próxima mesa que empezará. Estén a gusto, pero muchas gracias por la ponencia de ustedes y estoy segura de que todos saldrán de aquí con muchos contenidos interesantes y conocimientos. Agradezco yo a la invitación que vino de junio para que yo participara en esta mesa. Gracias, Cristiano.